Vamos con los capítulos número 116 y 117 del webtoon de Debajo del Roble y los vamos a estar comparando con los capítulos 139, 140 y 141 del cuarto libro de la primera temporada de las novelas. Ya sabéis, los links oficiales abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os dejo siempre por ahí arriba para los que necesitáis un poquito más de ayuda para encontrarlo todo. Vamos a englobar de 2 capítulos en 2 capítulos un par de días para ponernos al día, valga la redundancia, con el webtoon ahora mismo. Así que nada, este vídeo probablemente vaya a ser un poquito más largo que los anteriores, aunque en parte no lo creo, porque en realidad el capítulo número 116 fue bastante cortito y el 117, aunque tiene algo más, en realidad estos 2 capítulos en general engloban una parte que es muy fácil, por así decirlo, de explicar y de narrar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a tener tampoco más tiempo del habitual para hacer este vídeo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar como estamos haciendo últimamente, que es que primero vamos a ver qué es lo que pasa en estos 2 capítulos y luego ya os hablo yo de las diferencias que hay entre las novelas y el webtoon. Empezamos con el capítulo número 116, que comienza con esta imagen. Ya sabemos, lo venimos diciendo muchas veces, que este webtoon está descafeinado, es decir, no vamos a ver escenas demasiado serias, aunque obviamente esta zona de las novelas es bastante seria por lo que está aconteciendo, pero bueno, en el webtoon nos lo rebajan mucho y esto es un ejemplo de cómo lo están rebajando, en el sentido de que, bueno, tenemos aquí una Isdila en la que, o Isilla, o como la queréis decir, ¿vale? Que está básicamente haciendo una guía de qué es lo que van a hacer o qué plan se le ha ocurrido para tratar de ayudar un poquito con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, primero lo que ella considera es que hay que recoger donaciones para que estas donaciones se convierten en fondos que puedan ayudar a la gente pobre que lo está pasando mal a consecuencia de la guerra. Después, todas estas donaciones las van a intercambiar por oro y a su vez van a conseguir también todo tipo de cosas que sean necesarias, ¿no? O sea, de aprovisionamiento de comida, de medicinas, de lo que haga falta, básicamente, ¿no? Y el paso 3, pues es básicamente ir al refugio para dar todos estos bienes a la gente pobre. Y bueno, lo que nos dice aquí Isdila con un tip que nos pone al final de todo esto es que hay que tener en cuenta pues las consideraciones de seguridad que hay, o sea que van a necesitar gente que las acompañe a la basílica para que no les pase nada, ¿no? Porque son mujeres nobles y entonces pues podrían hacerles cualquier cosa, robarles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente nos ponen esto y después de estas pequeñas imágenes, que nos las he puesto todas porque la verdad es que ya os digo, son así chiquiticas y, en fin, graciosas, empezamos con lo que realmente es importante, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Están dentro del carruaje, ¿vale? Dentro del carruaje están viendo pues a la gente pobre cómo se están organizando. Obviamente la gente pobre está cabizbaja. De nuevo vemos estos colores que nos hace ver Pi, grises y demás por todo lo que están viviendo esta gente, ¿no? Entonces vemos que obviamente las escenas no son para nada coloridas y lo que vamos a tener dentro del carruaje es una conversación entre Isdila, Maxi, etcétera, ¿sabes? Las mujeres nobles básicamente están hablando y lo que le están diciendo a Maxi es que realmente no era necesario que Maxi donase parte de sus joyas. Sin embargo, pues Maxi, por no extenderme demasiado con estas conversaciones, lo que les va a decir que, bueno, que ella también está siendo atendida por el monasterio y entonces pues es lo menos que puede hacer, ¿no? Así que es por eso por lo que ha donado y por lo que ha decidido ayudar a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, después de una conversación que os digo, no me voy a extender demasiado porque la verdad es que esas conversaciones realmente no son relevantes para lo que es el resto de la historia, ¿vale? Me voy a ir centrando en los detalles realmente más importantes y haciendo el resumen. Una vez llegan al refugio, pues obviamente les dicen que por favor esperen un momento, mientras que los guardias que les han acompañado pues van a hablar con los clérigos para ver que todo está correcto y en orden y que realmente es seguro para las mujeres pues ir, ¿no? Entonces, bueno, después de un momento más en el que van a estar en el carruaje ya parados y viendo cuál es la situación de fuera, que como os digo es esta que veis aquí, el resto de las imágenes la verdad es que es muy chiquitico, por eso perdonadme que no os haya puesto muchas.
Y básicamente lo que van a estar comentando es que hay muchos niños, entonces aquí lo que van a llegar a la conclusión es que obviamente muchas familias han perdido a sus progenitores, o sea, básicamente los niños han quedado huérfanos de padre, de madre o de los dos, y que probablemente están en las calles estos niños pues pidiendo ayuda, bien sea pues para ellos sobrevivir o para ayudar a sus familias, ¿no? Entonces aquí empiezan a pensar, sobre todo Maxi, empieza a pensar en qué sucedería si ella perdiese a Riftan en la batalla, ¿no? Entonces, obviamente ella sabe que no estaría en la misma condición, obviamente ella no iba a tener que pedir en las calles nada, porque, claro, ella es una mujer noble, entonces de alguna manera pues siempre tendría comida y cobijo. Sin embargo, no iba a poder tener obviamente una vida tranquila si a Riftan le pasa algo, porque lo más seguro, y Maxi lo sabe, es que tuviese que volver al castillo del duque de Croiso, y su padre pues obviamente haría lo que ya sabemos que haría su padre, básicamente convertir su vida en un absoluto infierno, y Maxi teme también que la hiciesen volver a casarse. Con esto en mente, los guardias pues les dan paso porque parece que ya está todo en orden y van saliendo una a una. Maxi se queda mirando en su bolso, en su bolsito que llevan ahí, como una especie de, pues sí, de bolsito donde guarda ella pues sus tesoros. Piensa en la moneda que le dio Riftan y se la lleva al pecho, como estáis viendo aquí en esta imagen, que por cierto es triste, pero me parece muy bonita. Pi aquí, como siempre, siendo una genia que nos hace pues este tipo de imágenes tan maravillosas. Y con esto tenemos los títulos del crédito del capítulo 116, es decir, el famoso Under the Oak Tree, capítulo 116. Porque por algún motivo siempre prefieren poner parte de las escenas antes de poner el capítulo en el que estamos, ¿no? Pero bueno, supongo que esto es algo también de estilo, que lo hacen así porque, bueno, les parece, ¿no? Después de estos títulos de crédito de Under the Oak Tree, donde vemos que es una historia original de Suji Kim, pues tenemos a este señor, que obviamente es uno de los responsables del refugio, que les da la bienvenida y les agradece que hayan ido a un lugar tan humilde. Y todo esto, las chicas pues le van a decir que están yendo ahí porque han escuchado que obviamente necesitan muchos recursos y que están ellas llevándoles cosas que creen que pueden necesitar. Esto pues obviamente hace que todo el mundo esté muy agradecido y bueno, cuentan pues toda la situación, ¿no? Que es una situación muy difícil porque están llegando muchos refugiados, porque tienen mucha gente que atender, etcétera, etcétera. Y además el hombre está pues un poco compungido por la situación y además les dice que incluso le da vergüenza admitir que apenas es capaz de proveer a la gente de una comida cada día. Todo esto aderezado porque obviamente son mujeres jóvenes, entonces les dice que por favor le disculpen por hablar de algo así con ellas, y bueno, ellas les dicen que obviamente que no se tiene que preocupar de semejante cosa y que lo que quieren es ver el refugio por sus propios ojos, con sus propios ojos, para ver qué es lo que pueden hacer y qué otras cosas pueden necesitar que ellas puedan darles, ¿no? Y Maxi se queda mirando unas hierbas que posteriormente van a ser importantes, cosas que bueno. Con esto avanzamos un poquito y se encuentran pues obviamente la situación del refugio, y es pues obviamente una situación muy difícil, muy dura, y las mujeres en el webtoon pues hablan y mencionan pues el olor, mientras se están viendo las instalaciones y más o menos las condiciones en las que está viviendo esta gente, ¿no? Ellas ya se están dando cuenta, obviamente, de que no es suficiente con lo que han llevado, pero van a hacer todo lo posible para que esto sea una ayuda que pueda ser recurrente, y que van a seguir buscando pues eso, donaciones y demás para poder ayudar al refugio, y esto pues obviamente el señor pues lo va a agradecer mucho, y es lo que van a estar haciendo a partir de ese momento, ¿no? Lo que van a conseguir es dar cada vez más y más donaciones para poder conseguirles pues comida, mantas y todo lo necesario para que esta gente pues se pueda sentir un poco mejor, y lo consiguen inicialmente. El problema es que al final pues esto es una
un horror, obviamente, y se van quedando hasta sin mantas, se van quedando sin cosas. Las chicas miran con esta expresión pues la situación que está habiendo, y de hecho preguntan que cómo es posible que, habiendo donado también nuevas ropas y demás, cómo es posible que el refugio esté en las mismas condiciones que estaba originalmente, ¿no? Entonces el hombre les tiene que admitir que con todo y esto, pues obviamente debido a que ahí estaba empezando a haber un montón de cosas, pues han ocurrido bastantes robos y los guardias tampoco dan abasto para poder proteger los refugios ni nada que se le parezca. Entonces, obviamente, como la gente con hambre no para de crecer y la situación no mejora, pues cada vez hay más necesidad, y la necesidad pues está llamando a todo este tipo de cosas. Las mujeres nobles obviamente esto lo ven con terror, y incluso les está diciendo que ya no es necesario que lleven más, porque ni que siquiera se acerquen, porque la cosa está empeorando y pues no puede ser. O sea, y además todo lo que les van enviando, incluso la comida, pues se daña rápidamente porque está haciendo muchísimo calor en ese momento, y encima la comida se está poniendo mala, lo cual está haciendo que mucha gente esté enferma del estómago y pues eso, que incluso en estas condiciones cualquier pequeño virus puede hacer que sea fatal, porque tampoco hay mucho acceso a medicinas ni a gente que pueda curar. Entonces obviamente esto está siendo cada vez peor y peor y peor, y con todo y esto pues bueno, para hacerlo un poco el resumen y no ponernos aquí a hablar de cosas así tan densas, el caso es que la situación está cada vez peor, con el tema de, además, esto de la enfermedad estomacal y demás, y los virus pululando por ahí, se está extendiendo todo, está empezando pues a haber como una plaga de este tipo de infecciones y demás, y con todo y esto, pues ellos están haciendo todo lo que pueden para mantener a aquellos que están enfermos pues en cuarentena, como si estuvieran con el COVID, pero pues sí, similar, para prevenir que obviamente haya más contagios, y todo esto pues obviamente es una situación pues de mucha inestabilidad, de mucho peligro y demás. Aunque agradecen obviamente que ellas estén queriendo ayudar de la manera posible, tampoco él se sentiría bien si a ellas les ocurre algo, precisamente por toda esta situación, ¿no? Después de todo lo que han hecho por el refugio y demás. Entonces, aquí las chicas lo que van a preguntar es si es posible que puedan usar los recursos para comprar medicinas, porque si la situación con la plaga esta que está habiendo es tan dura, porque no usan esos recursos, en vez de dar comida, mantas y demás, no lo usan en comprar medicinas, ¿no? Esto es lo que se les ocurre originalmente. ¿Qué pasa? Que los precios de las medicinas obviamente han subido, como todo en las crisis, y que hay muy poco material también para hacer medicinas. Entonces es como una situación muy difícil. Pero claro, aquí viene Maxi. Y Maxi viene obviamente con sus conocimientos de medicina, y les dice: disculpe, pero me he dado cuenta de que ustedes tienen una gran abundancia de una hierba que la llaman lizard en el webtoon, y esa hierba se puede usar, tal cual está diciendo aquí Maxi, que ante la cara de Isilla, o Isdila, como le llaméis, la podemos usar como medicina, ¿no? O sea, esta es una planta que podemos usar perfectamente para curar, ¿no? Ahí es donde se queda el capítulo 116, que bajo mi punto de vista fue ¿pero por qué no avanzas? O sea, no sé si pensasteis lo mismo cuando terminó aquí el capítulo, pero me pareció que vale, sí, o sea, nos has contado todo el berenjenal que está sucediendo, pero yo creo que era más que obvio que sí, bueno, puedes cortar ahí el capítulo, obviamente, para dar así como un toque más de atención, en plan de wow, sí, venga, vamos a dejarlo ahí, en plan de Maxi ha hablado. Entonces, como Maxi ha hablado, vamos a cortar aquí, y ¿por qué no vamos a usar esto de medicina? No vamos a dejarlo ahí. Sinceramente, a mí este corte no me pareció excesivamente bien, porque me pareció que era bastante mejor continuar el capítulo, por lo menos un poquito más. Pero bueno, ellos decidieron cortarlo aquí, y este capítulo pues se quedó así.
Entonces, volvemos al capítulo número 117, porque como os digo, esto lo vamos a unir, el webtoon no lo ha hecho, pero aquí sí. Y aquí vemos de nuevo la repetición de la escena en la que Maxi le va a volver a decir, porque así nos ahorramos aquí un dibujo, el capítulo 117, esto lo hacen bastante a menudo, ¿no? Como también supongo que para que nos pongamos en situación de semana en semana de dónde estábamos, ¿no? Entonces Maxi vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Que se ha dado cuenta de que está este tipo de hierba cerca y que con eso pueden usarlo para medicina, ¿no? Entonces, aquí lo primero que le va a decir vamos a llamarlo el gestor del refugio, es que nunca había escuchado el nombre de esa hierba. Y Maxi se lo va a explicar de una, ¿no? Le va a decir, bueno, es un tipo de hierba que tiene las hojas de forma de diamante y que tienen además puntitos negros en las hojas. Se dice que esta planta puede aliviar rápidamente los problemas estomacales y la indigestión y que además crecen en la oscuridad o, por así decirlo, en los sitios donde hay sombra, ¿vale? Y emite un tipo de olor que es así como ácido cuando se cortan las hojitas y demás. Y Maxi enseña ahí, pues en plan de son como estas, ¿no? Es como estas. Por cierto, esta imagen de Maxi me pareció súper bonita y Maxi con las hierbas. Y de nuevo vemos cuando hay algo de luz o cuando algo empieza a ir mejor, el color, ¿no? De repente Maxi vuelve a tener color en la cara, cosa que antes en el capítulo anterior no habíamos visto prácticamente, y podemos volver a ver el cabello rojo de Maxi bien rojo. O sea, por fin vemos eso, una Maxi un poquito más a color. Estos capítulos son terroríficos para eso, ¿no? Porque son muy duros y es así como no lo quieren representar, ¿no? Pero bueno, caso es que Maxi se va a poner a explicar que la hierba se convierte cada vez en más tóxica según va creciendo, entonces tienen que buscar los tallos más verdes y más nuevos para evitar que la hierba sea, pues, tóxica, por así decirlo. Pues lo que van a hacer va a ser hervirla y tal, y la van a usar pues para hacer el ungüento, todo esto. O sea, Maxi se va a poner a explicar aquí las cosas sobre la hierba. El hombre va a decirle que lamenta que no supiera nada acerca de esto y le pide que por favor le siga. Y tenemos aquí, por cierto, una de estas escenas que a mí me encanta, que es de situación donde vemos pues algo del paisaje, por Dios, para ver dónde estamos. Esto a mí ya sabéis que me encanta y además me parece precioso lo que pusieron aquí. Y el caso es que con esto nos quiere mostrar el paso del tiempo de cómo mucha gente ayudó a Maxi a recolectar todas estas hierbas, y Maxi, vamos a decir aquí que poco a poco se convirtió básicamente en la healer del pueblo, otra vez, y se puso pues a ayudar a preparar esta medicina, diciéndole a la gente qué es lo que tenían que hacer para superar todo esto, ¿no? Entonces aquí Isdila vamos a tener un momento en el que Isdila le va a decir, o sea, no sabía que eras tan buena con el tema de las medicinas, cómo has aprendido todo esto, y Maxi le va a decir que bueno, que en Anatol son bastante frecuentes los ataques de los monstruos y que ella pues empezó a estudiar medicina el año pasado y que aunque su talento no es que sea una cosa muy espectacular, pero bueno, viene bien en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces Isdira, o Isilia, como ya os digo, como queráis decirle, va a decir a Maxi que bueno, que no sabía ni siquiera que estas plantas fueran tan sumamente útiles y que qué bien que las tuvieran ahí justo enfrente de sus narices, aunque nadie supiera qué era, pues bueno, ahora lo saben, ¿no? Y bueno, con todo esto empiezan a preparar todo, parece que la cosa empieza a ir bien, empiezan a curar cada vez a más gente y como que la gente se recupera. Pero claro, ¿por qué? Se preguntan todas aquí. Y es que el número de los pacientes empieza a incrementar exponencialmente y cada vez tienen más y más gente a la que atender. El gestor de todo esto lo que le va a decir que lo siente, pero que ha corrido por ahí el rumor de que se ha descubierto un tratamiento muy sencillo para todas estas dolencias, y entonces todo el mundo ha decidido ir directamente a Levan para básicamente curarse, ¿no? Entonces, claro, y sí ya va a decir aquí, pero ¿qué pasa con el resto de los hospitales, no? Y dice, bueno, es que, claro, los healers mejores que tenemos se han ido todos a la campaña, obviamente, y no nos quedan, pues, prácticamente healers, y esto, pues,
es lo que ha pasado, ¿no? Que han descubierto una cura por ahí, se ha corrido la voz y todo el mundo pues está queriendo curarse básicamente, ¿no? Entonces imaginaros también, sobre todo las madres, si tienen a los niños enfermos, pues rápidamente a la mínima oportunidad que tengan, pues van a tratar de ver si les pueden dar la cura, ¿no? Entonces lo que les va a pedir aquí el gestor es que como una propuesta es que por favor les ayuden y que además pues les enseñe los conocimientos que Maxi tiene sobre medicina y de las hierbas para que pues puedan ayudar a todos los que vengan, ¿no? Maxi obviamente se siente terriblemente agobiada al principio, pero lo hace y poco a poco se va viendo realmente el fruto y los resultados de su labor, ¿no? Y es que poco a poco la gente se va curando y sobre todo que las mujeres nobles empiezan a ver que tienen un propósito. Un propósito que va más allá de simplemente estar esperando a sus maridos. Muchas dicen que ya que sus maridos están fuera, como es el caso de estas dos mujeres, están fuera sus maridos dándolo todo y arriesgando su vida, pues ellas, aunque hagan este tipo de labores que son más normales que las hiciera un sirviente, ¿no? Que a un sirviente le digas, oye, haz esto, haz aquello, haz lo de más allá, pero sirvientes no quedan y al no quedar, ellas prefieren no quedarse de brazos cruzados, hacer lo que puedan para así, con este acto de bondad que están haciendo, llamar como a los dioses y que los dioses cuiden de sus maridos, ¿no? Básicamente es como, bueno, quid pro quo, ¿no? O sea, en plan, causa y efecto. Si yo soy buena con la gente, pues obviamente el mundo o el universo o Dios me lo va a agradecer y va a proteger a mi marido. Esta es lo que están pendientes, o sea, están pendientes las mujeres obviamente de tratar de hacer lo máximo posible, pues también para tratar de aliviar su ansiedad, ¿no? Esto obviamente a Maxi le llena muchísimo y después de un tiempo haciendo todo este trabajo, llegaron las noticias de que los mercaderes que habían pues parado por toda esta cuestión y todos estos enfermos que había por aquí de moverse simplemente para llevar pues materiales y productos a Levan, pues obviamente ya pues acabó, ya empiezan a volver, empiezan a traer un montón de provisiones y demás y además empezaron a llegar pues como muchas noticias de que poco a poco la guerra se iba ganando, o sea, de que todas las batallas que iban habiendo pues se iban ganando y empezaron a crecer flores y como que todo era muy bonito, todo era como estaba todo, yendo todo mejor, todas las mujeres nobles tenían un sitio mejor para estar básicamente porque por lo menos se sentían útiles y los días se les pasaban más rápido y sin embargo a pesar de todo esto y de todas las cosas bonitas que estaban pasando y de todas las noticias que estaban aquí compartiendo Maxi con las mujeres nobles y sobre también sobre de que pueden ya recapturar el castillo de Tileno en el noreste y todo esto para que la guerra termine y andan las dos esperando y mirando al mar porque lo que quieren es que lleguen buenas noticias. Maxi de hecho tiene así pues como todo el sentimiento este también de ansiedad, pero a la vez recuerda que Riftani había dicho que llegaría lo antes posible y Maxi se pone a pensar de hecho cómo estará Anatole en estas fechas, ¿no? Si habrán crecido todas las flores, si... o sea, básicamente Maxi se está imaginando todo lo que vio de Anatole, lo poco que vio de Anatole en realidad, cómo estaría, el lago todo descongelado, todo vibrante, con colores, pues eso, de verano. Y en lo que está pensando en este momento, aquí en esta imagen preciosa, por cierto, es que lo que le gustaría es volver navegando con Riftan a Anatol lo antes posible, antes de que termine esta época, para que puedan disfrutar los dos pues, de las maravillas de esta época tan bonita, ¿no? Con esto en mente llegan noticias muy urgentes al castillo, bueno, al castillo, al monasterio. Esto hace que las mujeres nobles en principio pues se sientan súper bien porque se plantea esto es claramente una señal de que nos van a dar buenas noticias y de que la guerra se va a terminar, ¿no? Pero en realidad Maxi sabe qué es lo que significa que haya un mensajero que venga con noticias urgentes. Ya lo ha vivido en otras ocasiones, en el caso de que la guerra hubiese terminado
habrían mandado una paloma o algo así mientras están pues terminando la situación y no han mandado a un mensajero. Maxi obviamente con esto no puede estar bien y se pone súper ansiosa. Y cuando se acercan a ver qué es lo que pasa y tratan de hablar aquí con el, vamos a llamarlo el arzobispo, el clérigo mayor, le dicen que, bueno, que no va a haber ningún oficio esa noche y que todas las mujeres nobles pueden dormir en sus habitaciones. Las mujeres nobles se quedan en plan de, pero ¿cómo qué es lo que está pasando? Hemos visto a un mensajero pasar, ha sucedido algo y, aquí este hombre pues lo que les va a decir es que bueno, ok, está bien, o sea, os lo voy a decir, es mejor que os lo diga ya, pero quedarse en la basílica va a significar para todas ustedes ahora mismo un problema y un disconfort, o sea, realmente no la podemos hacer sentir cómodas, así que si alguna de ustedes quieren regresar a sus casas y con sus familias pueden hacerlo, o sea, básicamente les vamos a llamar a sus familias para que vengan a recogerlas. A todo esto las mujeres nobles lo que le van a preguntar es como qué es lo que quieres decir, o sea, cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que les va a explicar es que la batalla ha vuelto a recrudecerse, los monstruos han empezado a avanzar hacia pues la armada que tenían básicamente conteniendo todo su avance y están llegando al borde o a la frontera con Balto. Y básicamente la batalla está siendo cada vez más dura. Con esto y con esta imagen de Maxi recibiendo la noticia, como veis, pues visiblemente alterada, se acaba el capítulo número 117 del webtoon. Como veis, estos dos capítulos en realidad, sinceramente, yo creo que englobarlos en uno hubiese sido lo suyo. Algo que llevo diciendo y llevamos diciendo todas en realidad sobre los capítulos del webtoon en esta temporada es que muchos de ellos están siendo muy cortos y los están cortando además en momentos en los que realmente tampoco es muy necesario, pero bueno, entiendo que hacer determinados capítulos como los que vamos a ver a continuación, el 118 y el 119, es más complejo, entonces obviamente Pi necesitará probablemente más tiempo y además son capítulos que también tienen más peso. Entonces yo entiendo que en determinadas semanas, cuando el tiempo se te echa encima, pues nos pongan capítulos un poquito más pequeños, pero es que hay todavía mucho que contar, o sea, es que todavía nos queda mucho libro 4 que contar y no sé en cuántos capítulos pretenden hacer esta temporada, pero es que nos quedamos cortos, como vaya a ser una temporada como las temporadas pasadas, ¿no? A menos que ahora se pongan a acelerar la situación, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de las pocas diferencias que hay, porque he de decir que ambos dos capítulos del webtoon siguen bastante a rajatabla la novela. Sí que es cierto que en las novelas vamos a ver, como os digo siempre, más descripción, más mensajes sobre qué es lo que está sintiendo Maxi en cada momento. De hecho, gracias a las novelas sabemos que Maxi a este punto está sufriendo de insomnio, que es algo que nos podemos imaginar, obviamente, porque la situación es la que es y obviamente cuando tienes a tu marido, a tu pareja o lo que sea, no sé si hay alguna de las suscriptoras o alguno de los suscriptores tiene algún familiar que sea militar en vuestros países, pero básicamente es una vida muy dura cuando están en batalla o cuando están en misión, pues es bastante complicado y obviamente pues entiendo que pueda tener ansiedad, pero bueno, en las novelas nos lo cuenta y obviamente Maxi todo esto de trabajar aquí y de conseguir como su lugar y su qué hacer básicamente, ¿no? O sea, conseguir algo que poder hacer mientras está esperando es mucho mejor y además el curar a tantísima gente y el estar continuamente, pues eso, trabajando, hace que llegue a la habitación después tan cansada que puede mejorar su sueño un poquito, porque llevaba unas noches, de hecho, pues nos dicen además que tiene un insomnio muy severo en determinado capítulo, nos lo dice Suji Kim, ¿no? También simplemente como curiosidad, en realidad Maxi no vende joyas como donación,
que lo vemos así como en el webtoon al principio nos dice que Maxi pues dona joyas, pero no lo que Maxi dona de todo lo que tiene, porque al principio se pone a buscar de entre las pocas pertenencias que se llevó, porque en realidad ella viajó muy ligera, porque estaban obviamente con los caballeros y no podían meter cosas que no fueran de valor. Lo poco que tiene de valor es la daga que le regaló Riftan, y de eso no se va a deshacer por motivos obvios. Y una de las cosas también que tiene, que es lo que dona, es un espejo que tenía, que era del tamaño de su mano, nos lo dicen en las novelas, y que cree que va a tener bastante valor ese espejo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es la única cosita así que os puedo decir así como de nota, porque el resto, excepto los cambios de orden de diálogos, como pasa muchas veces y nos lleva pasando en toda esta temporada y en las temporadas pasadas, salvo el cambio de orden, la realidad es que estas partes, estos 2 capítulos, han sido bastante fieles a las novelas, lo cual a mí me da que pensar. ¿Por qué las partes en las que no está Riftan las hacemos casi clavadas, y las partes donde está Riftan o los caballeros Red Dragon nos las inventamos? Es una de las preguntas que me gustaría hacerle a Seomal, en plan de cariño mío. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de querer cambiar las cosas cuando está Riftan presente, o de no darnos detalles cuando está Riftan presente, y cuando no está damos todos los detalles habidos y por haber? O sea, porque aquí han sido bastante explícitos y no cambiamos nada. Guay. O sea, ¿qué se os pasa por la cabeza cuando pasa esto? No sé, es como guay. Y he de decir también, y esto es en nota positiva con respecto al webtoon, que una de las cosas que más me ha gustado es que precisamente le hayan puesto amor a esta parte. Porque yo tenía mucho miedo, teniendo en cuenta que nos ningunearon, ¿vale? Nos han ninguneado totalmente. Yo no me cansaré de decirlo. Todas las escenas que hemos perdido con Riftan anteriormente, todas estas escenas que nos venían muy bien para recordar y para tenerlas en cuenta antes de que pues eso, avance la historia y las cosas mejoren un poquito. Todas esas escenas nos las ningunearon, o sea, nos las pusieron más pequeñas, nos las cambiaron, etcétera. En fin, todas estas cosas, en fin. Yo tenía mucho miedo también que se les ocurriera acelerar esto y poner simplemente en plan 2 pinceladas de lo que habían hecho, y nada más lejos de la realidad, la verdad. Han hecho un gran trabajo en poner esta parte y ponerla realmente, aunque solamente haya sido con texto y con pocas imágenes, ponerla tan dura, o por lo menos lo más dura posible, para que realmente se entienda la gravedad del asunto y que se entienda también este tipo de escenas también, donde vemos aquí a una Maxi que obviamente recibir esta noticia de que la guerra sigue adelante, pues la deja en shock, ¿no? Y no solamente que sigue adelante, sino que los monstruos están ganando terreno. Simplemente estos son apreciaciones que os digo yo hoy al respecto de estos 2 capítulos. Y como veis, o sea, 32 minutos, o sea, ha sido un capítulo de este canal bastante normalito, pero claro, porque como os digo, o sea, hay pocas diferencias y realmente estos 2 capítulos en uno habrían quedado divinos, pero bueno, no nos vamos a quejar, realmente esta parte la han hecho muy bien, y voy a ver si me da tiempo a grabaros ahora mismo el capítulo 118 y 119 para que lo tengáis ya, y así nos pongamos ya al día as soon as possible. Dicho esto, chicas, espero que tengáis una maravillosa semana, que no haga demasiado frío. Sé que en Japón está nevando lo más grande, o sea, en Kioto, que estuve hace 3 semanas en Kioto y literalmente no nos nevó nada, simplemente nos hizo frío realmente un día, y ahora de repente nieva en Arashiyama lo más grande. Básicamente he huido de la nieve, o como yo siempre digo, yo viajo con sol, porque yo llevo el sol a los sitios, literalmente. Pero vamos, espero que donde estéis no estéis pasando demasiado frío en el hemisferio norte. Las que estáis en el hemisferio sur, espero que estéis teniendo un verano fantástico y maravilloso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea muy prontito y que ya nos podamos poner al día con el webtoon para continuar el resto de capítulos como corresponde en tiempo y fecha. Si os quiero un montón, chicas. De verdad, que tengáis una excelente semana.